Hola, es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Les damos la bienvenida a este programa que se emite desde Amagá Televisión para el municipio de Amagá y otros municipios que sabemos que también comparten este contenido de interés para la comunidad, donde hablamos de prevención, del tratamiento, de los cuidados y bueno, le doy la bienvenida entonces a este espacio, a este programa, a los dos profesionales que nos acompañan el día de hoy. Mariana y Andrés, bienvenidos nuevamente a Amagá Televisión y a este programa Aprendamos Juntos sobre Salud. Bueno, muchas gracias nuevamente con ustedes, muy enriquecedor este espacio y esperamos seguirlos, digamos, llenando de mucha información acerca de salud. Entonces el día de hoy nos acompaña también el psicólogo y yo que soy la nutricionista, que venimos del equipo de salud pública para traerles a ustedes mucho conocimiento. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Nancy. Como dice mi compañera, nuevamente en este espacio, esta vez como con un espacio más interdisciplinar, acompañando un tema importante de la nutrición y la psicología que sé que les va a gustar mucho. Muy bien, y ese tema que les traemos el día de hoy, que lo hemos preparado para ustedes, tiene que ver con esos cuidados emocionales y esos cuidados desde la alimentación de la mujer gestante. ¿Por qué estamos acá con estos profesionales? Porque digamos que ese trabajo, ahorita van a ver ustedes, que es un trabajo que va muy de la mano, la alimentación y el cuidado de las emociones, para que ese embarazo, para que esa mamá gestante, pues tenga una vida saludable, tanto ella como su bebé. Y en eso tienen que ver mucho también las personas que están a su alrededor, quienes las cuidan y ellas mismas, por supuesto. Bueno, en este espacio entonces vamos a estar hablando, conversando el día de hoy sobre este tema, sobre los cuidados de la mujer gestante. ¿Para qué? Para que ustedes escriban sus preguntas, para que ustedes conversen con nosotros. Recuerden que estamos en vivo los días miércoles, luego reemitimos este espacio, pero ustedes también pueden participar de él. Y es muy fácil, nos escriben sobre este tema o sobre otros temas y preguntas que ustedes tengan a la línea que aparece en pantalla, al 314-768-1583. Ahí nos pueden dejar sus inquietudes y quienes ven este programa a través de redes sociales también nos pueden escribir en Facebook. Ahí estaremos leyendo sus comentarios. Bueno, sin más preámbulos, entonces le damos paso al tema del día de hoy. Vamos a empezar hablando desde la parte emocional, Andrés. ¿Por qué es tan importante desde el inicio, desde que una mujer se da cuenta que está en etapa, en periodo de gestación, atender a todas esas inquietudes y a todas esas emociones que se empiezan a despertar? Primero empecemos, Andrés, entonces contando cómo es ese primer momento cuando una mujer se da cuenta que está, que es una mujer gestante, que está en periodo de embarazo. Bueno, es una noticia que a veces se toma mucho, digamos, o toma a las mamás como desprevenidas, pero hay que partir, digamos, de dos conceptos: cuando el embarazo es planeado y no es planeado, que básicamente no es mucha la diferencia. El solo hecho de que no sea planeado sí quiere decir que tal vez sí fue deseado, porque si de pronto no lo tenía dentro de sus planes, apenas se dieron cuenta de esta noticia, comenzaron a organizar espacios, a comentarle a la familia, de pronto ya hacen parte a ese hijo de su propio lenguaje. Entonces, importante que si no fue planeado, más adelante le digan a su hijo: usted fue muy deseado, porque apenas nos dimos cuenta de esa noticia, te amamos, digamos, desde ese primer momento. Y si de pronto por alguna situación, circunstancias personales no fue deseado, está la ayuda personal, buscar esas redes de apoyos familiares y también el apoyo intersectorial, que es de salud pública, y la Hospital San Fernando cuenta con el apoyo de psicología. Muy bien, y hablamos también de cuando esos embarazos no son deseados, tienen mucho que ver de pronto con la edad de la mujer. Sabemos que los embarazos no deseados se presentan mayormente pues, en las mujeres muy jóvenes o en las adolescentes. Sí, últimamente, digamos, las estadísticas de los embarazos a temprana edad, digamos que ha sido muy alto, y creo que estamos sufriendo las consecuencias de que los padres, digamos, mantengan ese tema como un tabú, de pronto no acompañar a sus hijos en este proceso, cuando en esa etapa de adolescencia o preadolescencia, ese instinto, digamos, de las testosterona o estrógenos comienza, digamos, a ser un poco libidinal, digamos que no estamos muy atentos a esas señales y simplemente no, eso se le va a pasar, y entonces los hijos comienzan a recibir información de los amigos o de personas no deseadas que tal vez no es un poco objetiva.
Entonces ahí se comienza, digamos, a relacionar un poco los embarazos a temprana edad con el contexto familiar. Muy bien, entonces estamos hablando de esas emociones que se empiezan ya a generar en esa primera etapa. Desde ese primer momento, cuando ya una mujer se entera que va a ser madre, se empiezan a mover ciertas emociones, como cuáles, Andrés, por ejemplo. Bueno, a veces las mamás cuando llegan a consulta y me dice, ¿por qué me mandó el médico para psicología? Si es que pues no sé, no sé por qué lo necesito, no sé por qué me mandó para acá, quiero que me explique. Entonces partimos de una frase, no volver como anormal lo que es normal durante estos procesos. Entonces se generan 3 emociones, las pueden ver, ¿cierto? Alegría, preocupación, incertidumbre. Y la preocupación unida con la incertidumbre genera ansiedad, que es ansiedad adelantarse a las situaciones con algo fundamental, de manera negativa. Entonces por eso es que en ese primer trimestre comenzamos a pensar, ay, ¿será que mi bebé sí va a nacer completico? ¿Será que va a tener, digamos, una alteración congénita, alguna malformación? Y esa ansiedad se conecta directamente con el bebé. Si bien no puede causar, digamos, una alteración congénita, el sentirlo, digamos, sí puede, digamos, despertar de esta manera futuros trastornos de ansiedad y depresión o del estado de ánimo del bebé. Entonces, aparte de que es bienestar para la madre, es fundamental que esas emociones que se conectan directamente con el bebé sean netamente de bienestar. Muy bien, Mariana, en estas, digamos, en estos primeros momentos también cuando una mujer se da cuenta que va a ser madre, que empieza su periodo de gestación y se hablaban de esas emociones de ansiedad, de moverse pues también como esas preocupaciones. ¿Cómo altera eso, por ejemplo, la alimentación en una mujer que se da cuenta que va a ser mamá, que empieza su periodo de gestación? ¿Cómo se altera la alimentación? Listo, bueno, entonces en el primer trimestre de embarazo, aquí es donde se empiezan a producir todos los cambios emocionales, pero también cambios en cuanto a los síntomas que empiezo a presentar, ¿cierto? Entonces, aparte de que tengo todos estos sentimientos encontrados, también empiezo a producir, digamos, falta de apetito, empiezo a sentir, digamos, preocupación, y eso lo que hace es que me disminuye esas ganas como de comer. También me produce vómito, ¿cierto? Que eso es como los síntomas normales en el primer trimestre, que son vómitos muy frecuentes, y también me puede generar una pérdida de peso durante este primer trimestre. No es de preocuparse, pero sí es importante, digamos, que recurrir al centro de salud si, digamos, ese vómito ya está demasiado frecuente, si ya pasa 5 o 6 veces durante el día y realmente estoy perdiendo mucho peso, porque acá hay que empezar a tomar medidas. Entonces, digamos que durante el embarazo se generan muchos cambios, ¿cierto? Cambios fisiológicos, cambios, digamos, en las emociones, como lo venimos hablando, y todos esos cambios también afectan, digamos, que nuestras emociones, porque es que uno sentir que su cuerpo está cambiando, que está ganando peso, sentir que de pronto nuestra apariencia está cambiando, también, digamos, que emocionalmente es difícil para una mujer. Entonces, digamos que directamente afecta la alimentación de inmediato. Cualquier emoción como la ansiedad, como la tristeza, inmediatamente va a repercutir en nuestro estado nutricional, ¿cierto? Entonces, digamos que esos cambios que se generan principalmente durante este periodo de gestación es que vamos a ganar un poquito más de grasa, se va a incrementar el tamaño de los senos, hay una ganancia de peso en general, ¿cierto? Se genera estreñimiento, aparte de todos los síntomas gastrointestinales que se van a generar. También es importante tener en cuenta que hay cambios en todo nuestro cuerpo, incluso en el cerebro, como nos lo va a comentar ahorita el psicólogo, y todo esto, digamos, que va a afectar muchísimo como nuestro sentir durante ese primer trimestre, ¿cierto? Y digamos que ese primer trimestre también es crucial para el crecimiento de ese bebé, porque durante ese trimestre se requieren unos nutrientes específicos para que haya un adecuado desarrollo durante esos primeros 20 días. Entonces acá debemos de, como dice nuestro compañero psicólogo, debemos de recurrir también no solamente a la nutricionista, sino también a la psicología para poder, digamos, que tomar esta situación de la mejor manera, ¿cierto? Muy bien, y no es que estemos hablando acá que el embarazo tiene que ser una cosa pues traumática o que es una etapa traumática para la madre gestante, no, por el contrario. Hay ciertas situaciones, ciertos cambios que se dan que, si bien pueden generar algunas alteraciones, pues hay unas recomendaciones
a seguir para que estos cambios no sean tan bruscos y que no afecten la salud de la madre gestante y por ende pues la salud del bebé, porque sabemos que estamos hablando ya de la salud de dos personitas, de dos personas, de la mamá y el bebé, en ese caso tanto desde la parte psicológica como desde la parte de recibir los nutrientes, de que ese bebé se forme bien, ¿cierto? A raíz de lo que recibimos. Bueno, la importancia, Andrés, de tener acompañamiento durante este tiempo, de asistir a los controles, de también tener ese apoyo desde la familia que lo mencionaba usted ahorita iniciando el programa. Sí, importante ese acompañamiento. Digamos, un embarazo donde periódicamente se asista a control va a generar bienestar. De pronto cuando el médico les diga, digamos, a partir de una ecografía que su bebé está completico, está bien, viene sanito, es bienestar no solamente para la madre, sino también para el papá que tiene, digamos, algunas consecuencias emocionales en este proceso. Dice que cuando una mujer se embaraza, no se embaraza solamente ella, sino toda una familia. Entonces toda la familia la que está ahí, digamos, pendiente de cómo evoluciona ese proceso. Si de pronto alguna situación no sale como queremos, también de igual manera buscamos la ayuda profesional. Y son muchas cosas, como les decía al principio, no volver como anormal lo que es normal. Siguiendo con el tema, el cerebro de una embarazada, Nancy, sabía que se reduce en ese proceso. No sabía eso, para nada. Se reduce. ¿Se reduce en qué sentido? Es decir, se reduce de un 7% más o menos los estudios. Entonces imagínense qué pasa en nuestro cerebrito si se comprime. Entonces, por eso es que se alteran muchas de las funciones. Si bien se alteran, digamos, las hormonas como los estrógenos, la progesterona, y se comprime el cerebro, entonces por eso es que algunos padres de familia llegan. Sinceramente, antes yo no entendía a las mujeres, pero en embarazo mucho menos que las voy a entender. Porque ¿qué pasa? Entonces me cuentan historias. Por ejemplo, mira, es que ella se enoja y yo le digo, no, y ella me dice, no quiero hablar, y yo salgo y me voy a ir, y me dice, ¿por qué se va a ir? Pues ¿cómo así? No, me dijo pues que no quería hablar. Entonces me dijo, de hecho, no entiendo nada que está pasando en ese proceso. Entonces, importante también, como hay algunas funciones, algunas funciones sensoriales en el temperamento se comienzan a alterar, a veces pueden causar, digamos, conflictos en la pareja, y lastimosamente hay muchas relaciones que se terminan en este proceso, por no, digamos, buscar ayuda, apoyo, cuando estos cambios sensoriales y emocionales se comienzan como a alterar en ese proceso. Bueno, el cerebro vuelve otra vez a su estado normal después de ese proceso de gestación, ¿o se queda así? No, pues, se recupera 6 semanas después de que la madre tiene, digamos, el proceso de parto. Se recupera 6 semanas después, obviamente, Mariana, con muchos cuidados también para esa recuperación. Claro que sí, de todas maneras, digamos que durante el periodo de gestación digamos que hay unos criterios, ¿cierto? Nutricionales, hay unos nutrientes críticos que son los que tenemos que, digamos, fortalecer y consumirlos obligatoriamente, ¿cierto? Y el posparto, pues también vamos a quedar muy probablemente con una deficiencia de hierro y demás, tenemos que seguir y continuar con una dieta equilibrada. Pero entonces durante la gestación, o sea, en ese periodo, desde que inicia nuestro proceso de gestación, es importante uno de inmediato acceder al control prenatal, ¿cierto? Porque es que a partir de ahí es donde a mí me van a poder ofrecer todos los servicios de salud para yo poder estar donde el psicólogo, poder estar donde el médico, poder estar donde el nutricionista. Entonces, mira, hay unos, digamos que unos nutrientes críticos que no pueden faltar, digamos, durante este periodo, y por eso es que cuando iniciamos el periodo de control prenatal nos mandan unos suplementos, ¿cierto? Que son 3, el ácido fólico, el calcio y el hierro. ¿Cierto? Esos 3 no deben de faltar todos los días, consumir estos suplementos porque son fundamentales. Como vemos en pantalla, entonces, el ácido fólico está principalmente en los vegetales de color verde, en las carnes, en el huevo también hay ácido fólico, y digamos que es importante para poder prevenir enfermedades o malformaciones congénitas, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver en pantalla la imagen de las malformaciones que se pueden, digamos, presentar cuando yo tengo una dieta baja en ácido fólico. Entonces se pueden presentar las siguientes malformaciones, como el paladar hendido, ¿cierto? Que son los niños que tienen también el labio leporino, la espina bífida, ¿cierto? Y hay otras enfermedades que se pueden desarrollar por esa deficiencia. Y digamos que los primeros 20 días o el primer trimestre es fundamental de que yo me consuma ese ácido fólico, porque es ahí donde se empieza a cerrar el tubo neural.
¿cierto? En ese periodo, en ese primer trimestre. Entonces debe ser fundamental el consumo. Por ejemplo, acá vemos también en pantalla una malformación en los piecitos, entonces son niños que tienen dificultad para caminar, que tienen que pasar por diferentes procesos, ¿cierto? O cirugías para poder, digamos, organizar, digamos, esos defectos, o en caso tal son niños que pueden, pues, llegar a la muerte por estos defectos del tubo neural. Entonces, importante, ya sabemos que el primero, ácido fólico y vegetales de color verde durante todo el periodo de gestación, ¿cierto? Acá, ¿qué pasa? Que se pueden generar muchas deficiencias durante el primer trimestre por esos vómitos tan frecuentes. Entonces no es de preocuparse, igual hay que seguir tratando de tener una dieta equilibrada, porque ya después del primer trimestre esos síntomas van a desaparecer, ¿cierto? Eso se supera. Así es, entendiendo también que todas las mujeres somos diferentes y que nuestro cuerpo funciona también diferente, pero sí, digamos que hay cierto conjunto de situaciones que se nos pueden presentar, no todas presentan vómito, pero la mayoría, sí. A la mayoría sí se le puede presentar este tema de los vómitos. Algunas mujeres pueden asumir el embarazo con un poco más de tranquilidad que otras, y así, unas preocupaciones pueden ser más frecuentes para unas mamás que otras, el tema de la salud. ¿Por qué? Por ejemplo, Andrés, cuando estábamos hablando ahorita de las preocupaciones que se pueden generar para una adolescente o una niña cuando el embarazo es no deseado porque no está en una edad para ser mamá, pero también habría otra situación, digamos que al extremo, y es cuando una mujer ya pasa de pronto ese ciclo de edad en la que de pronto esperaba o deseaba ser mamá, y por decirlo de alguna manera después de los 40 se le presenta un embarazo. Claro, influye, entonces comencemos desde los adolescentes, influye mucho en el proyecto de vida, entonces piensan qué va a pasar con mi estudio, qué va a pasar con la universidad, qué va a pasar con mi vida. El solo hecho de que seas mamá temprana edad no quiere decir que su proyecto de vida no se vaya a dar. A veces los sueños o simplemente esas metas que tenemos se pueden posponer más adelante, y de pronto el hijo va a ser como un factor motivacional más adelante o en ese proceso académico, formativo, laboral, para que de pronto haga una de las cosas más bien, porque ya hay algo que lo incentiva a uno, y ha pasado mucho. Al principio es una incertidumbre, qué vamos a hacer, y en unos añitos los ve uno felices, que gracias a Dios se dio esta oportunidad de tener a mi hijo, la abuela aparece la mamá, para arriba y para abajo con él. Entonces, si bien el proyecto de vida se puede afectar, no quiere decir que no se vaya a cumplir, simplemente se pospone. Y pasa también, digamos, con las madres, digamos, ya de pronto a una edad más avanzada, preocupaciones, cuando se dan cuenta que están embarazados, es que yo no soy apta para tener un hijo, simplemente, pero hace parte de ese proceso. Recuerde la frase, no volver a normal lo que es normal dentro de ese proceso. A todos nos pasan las preocupaciones, no solamente a ustedes como mamá, sino a nosotros también como papá nos ha pasado, preocuparnos qué va a pasar, de pronto este diagnóstico que nos van a dar. Simplemente es un proceso que se necesita mucho apoyo de la pareja, familiar, y siempre y cuando nosotros, y nos saben que nosotros siempre vamos a estar ahí también como apoyando ese proceso. También pasa mucho, Nancy, con los bebés arcoíris. Bebé arcoíris, para los que no conocen el término, es las madres que tuvieron una pérdida y después quedan en embarazo, y es un miedo irracional a que vuelva y pase lo mismo. De pronto tuvieron un aborto espontáneo, de pronto por alguna malformación congénita también interrumpieron ese embarazo, y les da miedo volverlo a intentar. Cuando de pronto vuelven y caen en embarazo, el miedo y la ansiedad y la depresión a vivir ese embarazo realmente es un problema que las afecta mucho en el estado emocional. Mariana, y por ejemplo, entonces, para las madres gestantes ya mayores, digamos que superan una edad biológica donde decimos que se pierden más nutrientes, donde tenemos que consumir otro tipo de alimentos para recuperar esos nutrientes, ¿cómo deben de ser esos cuidados o son igual? Igual, vamos a tener los mismos cuidados en cuanto a la alimentación, ¿cierto? Digamos que ahí lo que se puede afectar sería más que todo como el hecho, digamos, de la capacidad como tal de la mujer para poder mantener ese feto, ¿cierto?, con vida, ¿cierto?, por muchas situaciones hormonales. Pero en cuanto a lo alimentario sería tal cual igualito, ¿cierto?, porque también vamos a seguir teniendo una buena ingesta de calcio, de vitamina D, ¿cierto?, de otros minerales. Y ahí es importante el tema, porque si nosotros estamos en embarazo es porque todavía tenemos la posibilidad de concebir, ¿cierto? Quiere decir que el proceso hormonal todavía está bien para continuar. Si uno llega a una menopausia, pues muy probablemente sí se van a ver afectados muchos nutrientes, pero ya no tendríamos esa capacidad. Entonces los cuidados en cuanto a la alimentación serían los mismos, ¿cierto?
Muy bien. Bueno. Yo veo ahí, Mariana, en la pantalla, en lo que estamos viendo en pantalla, muchísimos colores y muchísimos alimentos. ¿Hay alguna restricción con el tema de alimentos o consumo de algunos alimentos? Sí, hay algunas restricciones. Por lo general se les dice que evitemos mucho la cafeína, ¿cierto? Tratar de reducirla solamente a una taza diaria. Sería principalmente eso. Obviamente no consumir alcohol, porque obviamente eso va a pasar eso pasa a través de la sangre, y a través de la sangre es que el niño recibe todos los nutrientes, y pues obviamente podríamos generarle a él problemas de salud. Entonces nada de alcohol, nada de café, o reducirlo solamente a una tacita sería como lo más restringido. Tener sumo cuidado con el azúcar y con el exceso de sal, ya que el solo hecho de estar en embarazo ya nos pone en riesgo de preeclampsia y también de diabetes gestacional. Entonces tener mucho cuidado con estos dos nutrientes, no abusar de ellos. Yo sé que la ansiedad, como veníamos hablando, sí se puede presentar, porque obviamente hay un aumento de energía. O sea, yo como mujer gestante voy a necesitar un poquito más de energía que lo que necesita una mujer en estado normal, ¿cierto? Por eso también es importante ir al nutricionista para que se programe una ganancia de peso regulada durante todo el embarazo. ¿Por qué? Porque no todas las mamás necesitan ganar lo mismo. Por ejemplo, si una mujer llega a consulta con una obesidad, esa mamá solamente va a tener que ganar hasta 7 kilos, por ejemplo, durante toda la gestación. Pero si me llega una mamá enflaquecida con un bajo peso, ella tiene que ganar hasta 15 kilos. Entonces todas somos diferentes, y la idea es no quedar con un peso remanente después del parto. O sea, la idea es ganar lo necesario para yo nuevamente retornar a mi peso original. Por eso también es importante ir al nutricionista, para poder programar esa ganancia de peso de acuerdo a mi índice de masa corporal, ¿cierto? Y también tener en cuenta el tema de los otros nutrientes que son fundamentales, como lo es el calcio, la vitamina D, como lo es el hierro, porque son nutrientes también que se ven, digamos, muy afectados durante este periodo. Se necesitan en más cantidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está formando un ser vivo que necesita formar huesos, necesita formar músculo, que necesita formar su cerebro, y por eso se necesita un poquito más de todo. Entonces, por ejemplo, acá tener en cuenta que aparte del suplemento de hierro, también hay alimentos que contienen hierro, como las carnes rojas, el pescado, como el pollo, las leguminosas como los frijoles y las lentejas tienen hierro. Es importante acompañarlo siempre con ensalada o con jugos cítricos para poder favorecer más esa absorción de hierro, y no consumirlos con lácteos, porque cuando yo consumo esas carnes rojas o esos alimentos fuente de hierro con calcio o con fuentes lácteas, a mí se me va a ver afectada esa absorción. El hierro es fundamental porque es que la mamá necesita, digamos que aumenta el volumen de la sangre, entonces se puede ver una anemia reflejada. Entonces, por eso debemos de comer más hierro, para que al momento del parto también, como hay una pérdida de sangre durante ese periodo, pues no queremos llegar a complicaciones durante el embarazo. Entonces evitamos complicaciones, en el parto, y evitamos también que el niño nazca con bajo peso. Entonces, por eso es fundamental el hierro. Muchas mamás les refieren que les cae muy pesado el hierro, que les genera, digamos, gastritis, que les genera estreñimiento, cambio de color en las heces, pero hay otras estrategias que se pueden implementar para cambiar ese hierrito que nos cae mal. Hay otros, digamos, otros medicamentos que vienen compuestos con el ácido fólico que, digamos, que son un poquito más de mejor tolerancia. Entonces se pueden cambiar. Si de pronto alguna presenta este problema, pueden, digamos, que nuevamente solicitar cita con medicina general para ver si se les puede cambiar ese medicamento por otro, ¿cierto? Y también otro importante es el tema del omega 3 y de las grasas, porque es que ahí es donde se empieza a generar el proceso de desarrollo del cerebro del bebé. Listo, entonces acá importante, hay medicamentos también o suplementos que uno compra ya lísticos en la farmacia, que vienen con todos los micronutrientes y que vienen con DHA. O también el consumo de pescado. Yo sé que no todos tenemos acceso al pescado, pero hay otras fuentes de omega, ¿cierto? Entonces sería muy bueno, digamos, hacer la inversión en esos suplementos de DHA que son para gestantes, para que ese niño tenga un mejor desarrollo cognitivo, ¿cierto? Y bueno, en general serían como esos tres críticos. La importancia también de exponerse un poquitico al sol, como para obtener la vitamina D, tener un adecuado consumo de agua, de fruta, de verdura. Yo sé que se incrementa, bueno, lo del dicho también, que es que uno en embarazo tiene que comer por 2. Se incrementan las necesidades
calóricas, pero no quiere decir que yo tenga que comer el doble, porque realmente no es así. Yo lo que voy a hacer es aumentar un poquito, digamos, mi consumo, pero en alimentos como priorizados, un poquito más de lácteos, un poquito más de huevos y queso, aumentarle a la proteína, pero no quiere decir que, no, como yo tengo que comer por dos, entonces yo voy a comer helados y dulces y voy a comer un montón, no, porque es que acá lo que estamos haciendo es generarnos un daño a nosotras, ¿cierto? Y como vemos por ejemplo en pantalla, esto sería como una comida donde se ve el color verde y la carne roja. Entonces acá vemos que está el hierro presente, que está el ácido fólico presente. Esto podría ser una comida que nosotros normalmente podríamos hacer en nuestra casa. No es nada pues como raro. Se puede la lechuga, se puede el brócoli, se puede utilizar las espinacas, se pueden utilizar el apio, también las carnes rojas y demás. Entonces acá tenemos un breve ejemplo de que no hay que comer cosas raras ni diferentes a lo que tenemos en nuestra casa. Muy bien. Bueno, inicialmente en este programa empezamos hablando de ese primer trimestre del embarazo, de la importancia que es cuidar esas emociones desde el primer momento, cómo darle manejo, esos cambios que se van presentando, también de la importancia de esos alimentos que debemos empezar a incluir dentro de la dieta para recibir los nutrientes necesarios para que ese bebé se forme muy bien con todas sus partecitas y que no vaya a venir enfermito al mundo. Bueno, empezamos hablando de eso, pero también hay otros cambios, Andrés, lo veíamos ahorita antes de entrar al programa, que tienen que ver también y que están conectados desde lo emocional y lo físico, y es más desde lo sensorial. ¿Qué cambios se pueden presentar y en qué momentos del embarazo? Bueno, entonces en este segundo trimestre vamos a partir como de experiencias reales que llegan a consulta. Entonces llega la paciente con su esposo y dice, ya no lo aguanto. Bueno, olores fantasmas, comencemos. Entonces está con el esposo ahí en la cama y le dice, mi hijo, vos me oles como maluco. ¿Cierto? No sé así por qué se ríe, no sé si le pasaría algo similar. Pero simplemente es a través de esos cambios sensoriales. Entonces el esposo le dice, mija, ¿será que nos están haciendo brujerías? Son cosas que pasan, entonces no son brujerías, no es que le están haciendo nada malo, no es que su mujer se está enloqueciendo porque le huele como a podrido, porque le huele feo, que porque están viendo televisión y de pronto le huele a cañería, no. Simplemente volvemos y tocamos las dos palabras claves, estrógenos y progesterona, se reduce el cerebro y todos esos cambios sensoriales se dan es por eso. También me la sé también en consulta con el cambio, digamos, de dificultad para recordar las cosas en esa memoria a corto y largo plazo. Entonces, típica conducta de mujer embarazada, se para, da 7 pasos, ¿yo para dónde es que iba? Y dicen, no es que mi esposo me está escondiendo las cosas, yo las dejo y pelean y le juran que las dejo ahí. No, simplemente esos procesos básicos de atención, memoria, percepción y motivación se ven afectados por estos cambios emocionales. Importante si de pronto una madre a temprana edad o está en la universidad, apoyarla mucho en eso, digamos, en el fortalecimiento de esos procesos de aprendizaje, porque debido, digamos, a esos cambios, a esa baja de micronutrientes que tienen, todos esos cambios se van dando. Entonces es importante que de pronto, si están en ese proceso de aprendizaje o de formación académica y tienen alguna dificultad, busquen el apoyo psicológico, porque lo que, repito, los procesos cognitivos y procesos básicos de aprendizaje se están afectando o se ven afectados de gran manera en ello. El cansancio muchas veces también genera muchos cambios, y pues en las rutinas también las mujeres tendemos a realizar muchos cambios en nuestras rutinas, desde cómo hacíamos la actividad física, desde cómo de pronto nos desplazábamos de un lugar a otro, desde lo que hacíamos en la casa y dejamos de hacer, si era una mujer que practicaba de pronto un deporte extremo o un deporte en sí de alto rendimiento, tiene otros cuidados, ¿cierto? Entonces también esos cambios físicos a los que estamos obligadas, de pronto si estaba estudiando, pausó un tiempo sus estudios, esos cambios físicos y emocionales se mezclan y pueden generar que nos alteremos un poquito como en lo que ya vivíamos cotidianamente. Exactamente, entonces es un cambio de vida, pero el solo hecho, si la madre de pronto hacía un tipo de ejercicio, no quiere decir que no los pueda volver a hacer, simplemente ya son ejercicios direccionados como, digamos, a ese proceso de gestación. Entonces se trabaja suelo
pélvico, ¿cierto? Se trabaja, digamos, lo que esos ejercicios, valga la redundancia, que son direccionados hacia, digamos, esa población materna. Entonces, no solamente decir, voy a hacer el ejercicio, no, simplemente voy a modificar, cambiar o adaptar mi estilo de vida a mi proceso de gestación. Entonces, a veces simplemente nos aislamos, nos cohibimos. Cuidado con lo que mencionas de pronto ejercicios de alto riesgo, de pronto peligrosos, porque como recuerde que nuestro cerebro se comprimió y en el lóbulo frontal está lo que es la espacialidad, razonamiento, movimiento, también se logra ver afectado un poco. Hay madres gestantes que se tropiezan a veces mucho, entonces cuidado con las escalas, bajan más bien como sujetaditas, mucho cuidado con ello. Es importante que tengan todo eso en cuenta porque si de pronto, digamos que de alguna otra manera todo eso hace parte de un embarazo sano, prestar atención no solamente a las emociones, sino también en el espacio en que nos movilizamos, tener cuidado de pronto con alguna caída, como lo acaba de mencionar. Y la recomendación también es que ahorita hay muchas herramientas de las que nos podemos valer para conocer esas experiencias de otras madres que cuentan cómo ha sido ese proceso de gestación y de ser mamás. Podemos leer, podemos buscar videos, podemos buscar mucha información para, no todo lo que encontramos en redes sociales obviamente y en internet es verídico, por eso tan importante acompañarnos también de los profesionales, asistir de manera juiciosa a todos los controles prenatales, no sé si todavía se llamen así, sí. los controles prenatales y seguir todas esas recomendaciones del cuidado y sobre todo ese acompañamiento de la familia, porque estamos pasando por unos cambios, se pasan por unos cambios, por unas etapas que no son solamente físicas, sino también emocionales y donde se necesita todo ese apoyo y ese acompañamiento para que esa mamá y ese bebé se sientan, digamos, amados, deseado ese embarazo, deseada esa persona que llega al mundo, no solo por la mamá, sino por todo ese círculo que está ahí durante ese tiempo que hace parte de la familia, los amigos, los conocidos. Así es, ese tiempo compartir en familia, compartir con los amigos, compartir con la pareja, buscar, como lo dije al principio, la ayuda de las instituciones intersectoriales, hay muchas de pronto, acá encontramos también centros comunitarios, lo que es Madres Family, brindan un buen proceso de gestación, acompañando, digamos, es bueno compartir digamos, desde esas mismas experiencias o externas, porque cada embarazo es diferente, digamos, de pronto tuvo un hijo hace 7 años, no quiere decir que hoy en día estás embarazada y va a ser el mismo, porque las condiciones económicas, emocionales pueden ser otras, entonces escuchar como experiencia de las demás, qué pasó, cómo solucionó, digamos, alguna dificultad, es decir, aparte de que podemos brindar estrategias de afrontamiento para, digamos, avanzar en este proceso, podemos aprender de las experiencias de las demás madres. Ay, mira, es que aquella hizo en esto, bueno, me puede servir a mí. Entonces simplemente es un proceso, digamos, mancomunado, donde usted me apoye y yo la puedo apoyar. Eso hablando durante toda la etapa del embarazo. Nos centrábamos al inicio en ese primer trimestre y ya tocamos un poquito del segundo trimestre, por decirlo así, de esos meses finales, y hablábamos de que se pueden presentar unos cambios que van desde más cansancio, sueño, fatiga, otros cambios que se puedan presentar y cómo afrontarlos desde la alimentación, cómo ayudarnos y también desde lo emocional. Arrancamos con Mariana. Bueno, yo me quiero devolver un poquito con el tema que estábamos tratando sí. con Andrés, y era lo del tema de lo sensorial. Y es que muchas llegan con muchos rechazos alimentarios. Ay, no, es que ya yo pruebo el huevo y ya no me gusta, no, gas la carne, ¿cierto? Le cogen mucho fastidio a ciertos alimentos. Entonces también por eso debemos de prestarle atención a esos cambios sensoriales, porque si empezamos a rechazar muchos alimentos que hacen parte, digamos, de esos nutrientes críticos de nuestra dieta y más que todo en el proceso de embarazo. Y también con el tema del ejercicio. No quiere decir que porque yo esté en embarazo no pueda hacer actividad física. Entonces hay que tratar de caminar, tratar de buscar a alguien que me pueda asesorar adecuadamente de qué ejercicios puedo hacer, porque aparte de que nos estamos ayudando en cuanto, digamos, al fortalecimiento de nuestro cuerpo, digamos que en el proceso del parto nos va a ir mucho mejor, porque vamos a estar, digamos, con todo nuestro abdomen y con nuestro cuerpo más fortalecido para ese proceso de parto. Eso también ayuda como a reducir un poquito el tema de que no me tengan que hacer una cesárea, todo el tema de la actividad física, entonces no se queden en la cama, porque si uno se queda en la cama más tiempo, más fatiga me va a dar,
malestar, más cansancio, más dificultad para hacer todas mis actividades. Entonces la idea es continuar siendo muy activas. Sí, y que acá, Mariana, entonces entra un tema muy importante, y es que si se tienen malos hábitos alimenticios, malos hábitos de vida, unos hábitos de pronto no tan saludables, en el embarazo puede ser mucho más contraproducente. Totalmente. Entonces miren que tener malos hábitos, ya saben que me puede llevar a padecer una diabetes gestacional o una preeclampsia. Eso es hipertensión o presión alta durante la gestación, y la diabetes gestacional es el azúcar elevado en la sangre, ¿cierto? Todo esto me lleva a tener complicaciones en el parto, ¿cierto? Que el niño me nazca macrosómico, o sea, un niño muy grande con 4000 gramos hacia arriba, o que el niño tenga mayor riesgo de tener obesidad, enfermedades futuras como la diabetes. También el tema de la preeclampsia puede hacer que yo pueda perder al bebé, ¿cierto? Entonces todo ese sinfín de complicaciones yo las puedo reducir teniendo una dieta adecuada, una ganancia de peso adecuada, consumiendo los nutrientes críticos durante toda la gestación y haciendo actividad física. Entonces hay que tener muy buenos hábitos para reducir todas esas complicaciones. Muy bien, y lo que hablamos ahorita entonces de esos otros cambios que se pueden presentar ya en el embarazo un poco más avanzada, digamos que ya de pronto ese tema de la ansiedad por saber que estoy en embarazo ya lo pude superar o lo empecé a manejar, pero se llega otra etapa y otro momento de la ansiedad de la llegada y el nacimiento de ese bebé. Exacto, digamos que no puedo dar mejor introducción, ansiedad al inicio y ansiedad al final. Entonces, ansiedad ¿por qué? El parto. El parto. ¿Cómo me va a ir? Recuerde que la ansiedad es adelantarse al mañana, pero con la particularidad de que ponerle ese matiz de que algo malo va a pasar. Entonces, ¿será que me va a ir mal? ¿Será que de pronto me van a hacer cesárea? Entonces, ansiedad y estrés, y de pronto me uno a lo que decía Mariana, no solamente digamos ese componente nutricional nos puede llevar a tener una cesárea, sino también el componente emocional. Estamos muy estresadas, cuando uno se estresa mucho, lo que hace digamos es que el torrente sanguíneo libera más sangre y hace que la presión se aumente. Entonces si usted tiene la presión por las nubes, digamos que la puede llegar a un proceso de cesárea. Entonces importante en el último trimestre manejar la ansiedad, manejar el estrés y tener mucho el apoyo familiar, el apoyo de la pareja y como último el apoyo digamos de la parte digamos a partir de la psicoterapia, porque a partir de la psicoterapia manejamos mucho los pensamientos anticipatorios catastróficos propios de la ansiedad. ¿Cómo los manejamos? Digamos aprender a vivir mejor el aquí y el ahora, y digamos aprender a controlar más fácil el futuro, el mañana, que aún es incierto. Hay algunos ejercicios, ahorita que habla de la psicoterapia, de pronto pienso yo acá, hay algunos ejercicios que se pueden hacer desde casa para manejar esas situaciones de depresión, de ansiedad, algo que nosotros mismos podamos hacer, no sé, desde la respiración, desde la música, no sé, algo que se pueda hacer ejercicios. Entonces, dos fundamentales: respiración diafragmática, si lo encuentra muy fácil ahí en el internet, y la otra es un debatimiento de su propio raciocinio. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo debate uno esos pensamientos de ansiedad? Entonces me dice, ay, es que me van a hacer cesárea. Y yo, ¿qué evidencia tiene de que vas a hacer cesárea? ¿De que te van a hacer cesárea? Ninguna. Entonces, si no tienes ninguna, ¿por qué lo piensas? Yo que soy boba, mejor no voy a pensar tanta boba, ¿cierto? Entonces, confrontar de que no, digamos, lastimosamente como que esa visión del futuro para el ser humano ha sido negada, no tienes ninguna evidencia de que te van a hacer cesárea. Entonces, a partir de preguntas mayéuticas, uno comienza a confrontar qué tan válido es ese pensamiento de adelantarse al futuro, al mañana. Entonces, al último, la conclusión es, yo soy boba, ponerme a pensar tanta pendejada. Entonces le genera inmediatamente bienestar emocional, tranquilidad, y se van tranquilitas para su casa. Muy bien. Andrés, usted mencionaba ahora algo, y es no hacer anormal lo que es normal. Exactamente. Cuando una mamá gestante pasa todo lo contrario, y es que es sobreprotegida dentro de su ambiente familiar y dentro dentro de su círculo donde permanece, ¿qué puede pasar? También, ¿qué cosas pueden ser desfavorables en ese sobreproteger o hacer anormal esa etapa de gestación? Las consecuencias las va a tener el bebé, porque si es sobreprotegida con ella, va a ser sobreprotegida con el bebé. Entonces, de pronto, ¿cómo de pronto uno le enseña a las mamás a que le generen recursos emocionales a su bebé?
dejarlo que llore unos segunditos más, porque los niños se comunican por el llanto, ¿cierto? Entonces ellos, digamos, sienten que el llanto es omnipotente, porque apenas lloran, digamos que la mamá aparece, entonces son manipuladores, ¿cierto? Entonces cuando usted deja que su bebé llore un poquitico más, de si no que se ponga morado, que después no diga, ay, que es que el psicólogo dijo que llorara, no, simplemente unos segunditos más, usted está mirando que esté bien, y comienza a generar, digamos, recursos emocionales para afrontar frustración en la vida. Y pasa algo muy bonito que nosotros denominamos el objeto transicional, es decir, ese cariño que le está negando un poquito la mamá, se lo comienza a dar algún objeto, y el más típico es la cobijita. Por eso es que hay personas con 30 años que van a dormir con la cobijita, porque pasaron ese objeto transicional cuando de pronto la mamá los dejó llorar un poquito más. Entonces es como tener cuidado con las medidas. Me refería a ese tema de sobreproteger o cuidar mucho a las mamás, porque entonces creemos que una mujer en embarazo está incapacitada para hacer ciertas cosas. Sabemos que no es así, ¿cierto? También que debe ser mucho más cuidadosa, sí, pero no está incapacitada para hacer otras cosas normalmente que hace en su trabajo, en su casa. Hablamos ahorita de la actividad física, de el hecho de que el cerebro se reduzca un poquito no quiere decir que pierda su inteligencia o que no esté apta para seguir haciendo sus actividades diarias, ¿cierto? Por el contrario, es poder generarle esos espacios de tranquilidad para que ella siga haciendo sus actividades de manera normal, ¿cierto? De manera normal, siempre y cuando cuidando mucho su salud y la salud de su bebé. Me hacía referencia a eso porque tendemos como a decir, ay, no, es que está embarazada, entonces no puede caminar de la casa al parque, hay que llamarle por decirlo en los pueblos, un motocar, porque no puede caminar, no. Caminar con cuidado y cuidándose, ¿cierto? Ay, es que porque está embarazada, entonces, y ella era la que iba y hacía el mercado, no puede ir a hacerlo. No, vaya, haga el mercado, porque es la que sabe qué cosas se compran, qué cosas se necesitan de pronto en su casa. Ella era la encargada de esa tarea, no se la quite, acompáñela a que haga esa tarea. Sí, es cierto. Sería hacerlo, pero con cuidado. Con cuidado. Hacerlas con cuidado. No porque la idea tampoco es perder la independencia, ¿cierto? Tampoco esa es la idea. Y como hablábamos ahorita, si yo todo el tiempo me estoy cohibiendo de hacer lo que hacía antes, entonces obviamente la fatiga va a incrementar, me va a incrementar la pereza de hacer las cosas, y tampoco esa es la idea, ¿cierto? La idea es seguir teniendo una independencia y seguir adelante pues como con la situación. Acá hay algo importante, y es que muchas veces en el hospital o las enfermeras, ellas también ofrecen todo lo que es la educación en los primeros días, o sea, como los cuidados básicos de un bebé. Eso también es bueno, digamos, asesorarse y preguntar cómo podemos acceder a esa educación, porque yo sé que muchas también tenemos miedo de llegar a ese momento y no saber cómo hacer las cosas, ¿cierto? Claro. No sabemos cómo cambiar ese pañal, o de pronto los papás tampoco lo saben hacer. Entonces también es bueno que los dos se informen, no solamente la mamá, sino la mamá, el papá, la familia, porque igual es tarea de todos. Y que no le pasa solamente a las mamás primerizas, sino que cuando se vuelve a vivir esa etapa y ese periodo de embarazo, y lo decían ustedes ahorita, es una experiencia nueva. Cada embarazo es una experiencia nueva, es distinta. Entonces es acompañarnos mucho a los profesionales, de la familia, las personas que saben, preguntar lo que no sepamos, preguntarlo, porque todo va cambiando. Antes, por ejemplo, no se podía saber, digamos, si iba a ser niño o niña antes de que el bebé naciera, ¿cierto? No se podía saber hace muchos años atrás, pero ahora inclusive muchos meses antes de lo que uno prevé, puede inclusive tener una imagen parcial de cómo es ese bebé que viene. Entonces hay muchas herramientas, muchas formas de poder disminuir esos síntomas de ansiedad, de saber si el bebé viene con buenas condiciones de salud, y que si no es así, si sabemos que por alguna condición médica de nosotras como madres gestantes, o por alguna situación el bebé está en riesgo, o nosotros mismos estamos en riesgo, lo podamos saber con tiempo y poder, digamos, también prevenir otras situaciones o remediarlas. Sí, Nancy, como lo mencioné al principio, importante asistir a las citas de control. Complemento un poco lo que decían sobre no limitar, digamos, los espacios o las actividades de las mujeres embarazadas. Es importante permitirle que hagan de manera responsable, acompañarlas a esas actividades que le generan de alguna u otra manera como placer, ¿cierto?
porque cuando esto se da, se comienza a segregar lo que es la oxitocina. Esta hormona es fundamental para el proceso de parto porque es lo que produce o lo que favorece el proceso de dilatación, entonces es importante acompañarla, permitirle que haga esas actividades que le generan como alegría, satisfacción, porque por medio de esta hormona ese proceso de parto, de dilatación va a ser mucho más fácil. Bueno, hay cosas que se generan un poco traumáticas en el embarazo, pero hay otras que generan mucho placer. Por ejemplo, los antojos. Hablemos de ese tema de los antojos. ¿De los papás o de las mamás? De ambos. Bueno, entonces muchas en consulta, pero es que yo me siento embarazada porque es que me antojo de algo, eso sí es verdad, ¿qué me está pasando? Bueno, entonces lo que es la hormona de los estrógenos no solamente la tienen las mujeres, sino que los hombres también la tenemos en pequeñas cantidades. Cuando digamos ocurren estos cambios, estas noticias o ese proceso de gestación, a nosotros también se nos descompensa un poco lo que es la testosterona y los estrógenos y por lo tanto varían los micronutrientes. Entonces ahí es donde nosotros nos comenzamos a antojar, que a medianoche quiero esto, ay, es que yo también estoy en embarazo, no, también sentimos como esa descompensación emocional y hormonal y por eso es que también nos dan antojitos, pero no es que porque de pronto yo también estoy en embarazo, pues cosas que salen en consulta. La conexión que dicen de pareja. Sí. Mariana, los antojos en la mujer embarazada. Listo, no, acá sí hay que tener es como cuidado, ¿cierto? Está bien que tengamos antojos y la necesidad de comer ciertos alimentos, pero tratar también como de ser muy conscientes como de manejar cierto equilibrio, ¿cierto? No ir tampoco a abusar de las cosas. A mí entonces hay una cosita, bueno, vamos a comer una cucharadita, un pedacito más pequeño, ¿cierto? Porque a veces los antojos dan muy frecuentemente y abusamos de las cantidades, es ahí cuando tenemos, digamos, el problema. Tratar de manejar ese equilibrio y ser conscientes de que las cosas hay que manejarlas a la medida, o sea, en poquita cantidad, moderadamente, sin excedernos en ese sentido. Pero sí es verdad que se generan esos antojos, uno también lo ve mucho en consulta, que tienen unos antojos muy raros. En estos días nomás nos estaban diciendo que el antojo que por la malta y la leche, pues unos combinados todos raros, pero bueno, está bien. Puede ser muy probablemente, digamos, un llamado de nuestro cuerpo de que necesitamos X o Y nutriente, como lo dice Andrés, ¿cierto? Sí. Tener cuidado, eso sí, con las picas, que las picas ya eso es algo diferente. ¿Qué es una pica? Cuando me da por comer hielo, cuando me da por comer ladrillo, cuando me da por comer tierra, cuando me da por ruñir cosas así raras. ¿Qué significa raras? Eso? Por ejemplo, es muy común y he escuchado mucho el antojo de comer el hielo picado o raspado de la nevera. Entonces muy probablemente todas esas picas es porque el cuerpo está expresando de esa manera una necesidad y por lo general se relaciona con la deficiencia de un micronutriente, con la deficiencia de hierro, con la deficiencia de zinc, con la deficiencia de calcio. Entonces si nosotros estamos viendo esa que estamos con una pica de cualquier cosa, de ladrillo, de tierra, de pared, porque es que la gente come todo, ¿cierto? Y no es que sea pues como algo que uno, no, simplemente se le presenta la necesidad y eso mismo pasa con los antojos. Es bueno consultar para mirar de pronto cuál es ese nutriente que me está faltando. Eso también aplica para los niños y también aplica para los adultos, pues cuando tienen esas picas es porque algo les está faltando. Muy bien. Andrés, que digamos, ¿qué cosas se pueden desarrollar o no sé si se puede decir sentidos o más bien capacidades se puede desarrollar la mujer gestante para prepararse como mamá? La materia gris en el cerebro se comienza a acumular en algunas partes y yo digo que la habilidad más bonita es la empatía. Se comienza a generar una mayor empatía para que ese vínculo transferencial con su hijo sea, digamos, de una manera, digamos, inigualable. Entonces, para mí como lo más bonito que se comienza a desarrollar o habilidad es la empatía que comienza a sentir hacia su propio hijo. Sí, por ahí decimos que las mujeres que son madres tienen desarrollada ese instinto maternal. Se podría traducir también en esa empatía o en esa capacidad también de tener mayor compasión por ciertas situaciones, de pronto ser un poquito, de observar también mucho más los entornos, o sea, se desarrollan ciertas habilidades en Exacto, y digamos que una de las que todavía los psicólogos no logramos comprender, esa empatía se desarrolla tanto que entonces cuando nace el niño, la mamá está en el segundo piso, el niño está en el tercero, comienza a llorar, tiene sueño.
Otra vez, no, quítale la ropa que tiene calor. O sea, saben reconocer qué tipo de llanto es. Y después cuando ya el niño está más grande, o ya es un adolescente, inclusive es un adulto, no es que mi mamá siempre ha sido bruja, sabe cómo me siento, sabe qué me pasa, claro. Y es que ese vínculo que se genera entre la madre y el bebé o puede llegar a ser tan fuerte que se desarrollan ese tipo de habilidades, claro. Y eso se siente desde la gestación. Por eso digo que digamos que aparte como es un factor como de supervivencia, me parece como la habilidad o ese don, llamémoslo así, más hermoso que se hace en ese proceso de gestación y que dura para toda la vida. Bueno, ahí está, porque las mamás inclusive saben muy bien por qué el bebé está llorando, sí. Por qué el bebé está triste o si le está pasando alguna situación. Mariana, ¿qué más podemos hablar o contar sobre todo este tema de la alimentación y esos cuidados? Listo, entonces para reforzar lo que dice Andrés, también en el momento del parto, cuando ya hay un contacto piel con piel y se da el proceso de la lactancia materna, es acá donde se empieza a fortalecer mucho más el vínculo afectivo. Entonces por eso es que siempre les decimos a las mamás gestantes, hay que tratar y no frustrarse en el primer momento con el tema de la lactancia, es difícil, asesórese, porque es que ahí es donde se empieza a formar todo ese proceso de vínculo afectivo. Las hormonas que se generan también producen ese amor, ese cariño con el bebé, entonces el fortalecer esa lactancia materna. Y yo creo que con todo lo de la alimentación quedamos súper claros, buscar asesoría cuando lo necesiten y ojalá ingresen al control prenatal a tiempo. Muy bien, ya para ir como finalizando, yo tengo acá una pregunta ya cuando ustedes hablan también de esa etapa después de dar a luz, después del parto, ¿en qué etapa o en qué periodo es considerada madre gestante? Desde que se da cuenta, obviamente, pues que está embarazada, hasta después del parto o hasta qué parte es considerada. Lo que pasa es que desde el momento de la fecundación usted ya es una mamá gestante, lo que pasa es que obviamente nos demoramos un poco en darnos cuenta por el tema de que algunas mamás tienen el periodo muy desordenado, descontrolado, entonces se dan cuenta después, ¿cierto? Tener eso presente y ya hasta el momento del parto, porque a partir de ahí ya es una mujer lactante. Exactamente. Madre lactante, entonces esos términos para tenerlos en cuenta también, madre gestante, después del parto, madre lactante. Y la invitación, pues por supuesto, es a que si no, en estos momentos no estamos planeando un embarazo o no queremos un embarazo, pues obviamente cuidarnos, pero toda esta información nos sirve porque podemos tener una vecina, una amiga, una hermana, una prima, alguien cercano que sí lo pueda estar planeando o si desee ser madre, y que es importante también que les podamos compartir esta información, todos los conocimientos que tengan que ver con el bienestar tanto personal como el bienestar de comunidad, es importante adquirirlo. Así es. Y también pues fomentar mucho el tema de que participen en los programas de planificación. Si yo ya estoy segura que yo en este momento de mi vida, mi proyecto de vida es diferente, entonces participen en el programa de planificación. Por ejemplo, todos los hospitales tienen ese programa, todas las IPS, entonces si usted ya está en una edad donde quiere empezar a planear eso, acérquese para que ingrese a ese programa de planificación. Acá, por ejemplo, en Amagá, en el segundo piso de ese hospital, se están asignando las citas para que ustedes puedan acceder a ese programa y empiecen a planear también su futuro. No quiere decir que, como dice Andrés, tener un bebé no vayamos a lograr nuestro proyecto de vida, simplemente es una pausa en nuestra vida, pero sí es bueno, digamos, planearlo de una mejor manera. Muy bien. Andrés y Mariana, muchas gracias. Yo creo que este tema ha estado bastante enriquecido con todos los elementos que nos traen y nos comparten ustedes el día de hoy acerca de las emociones, el manejo de las emociones, de la alimentación, de esos hábitos saludables, de esos periodos que se dan durante el embarazo, y la invitación, por supuesto, para que nos sigan acompañando con más temas, la invitación también para ustedes para que propongan esos temas a través de la línea telefónica que tenemos habilitada, el 314-768-1583. Ahí nos pueden escribir, nos pueden llamar, nos pueden solicitar esos temas. Hay otros profesionales también en el hospital con quienes nos podemos apoyar para traer otros temas que ustedes quieran, y por supuesto desde la nutrición, desde la psicología nos acompañan Andrés y Mariana siempre, y otras personas para hablar. Y muchas gracias por habernos entonces acompañado, muchas gracias a ustedes, y la invitación para que nos veamos en una próxima emisión de este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Hasta pronto.